Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas. Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. La Iglesia honra hoy, sábado 1 de junio, a San Justino Mártir, un gran laico, filósofo y letrado, que a los 30 años conoció y siguió íntegramente la auténtica sabiduría conocida en la verdad de Cristo, la cual confirmó con sus costumbres, enseñando lo que afirmaba y defendiéndola con sus escritos. Al presentarse al emperador Marco Aurelio en Roma, su apología en favor de la religión cristiana fue conducido ante el prefecto rústico y por confesar que era cristiano, fue condenado a la pena capital. Después de ser azotados, él y 6 compañeros más, incluida una mujer, fueron decapitados. Que este testimonio de fe y de amor nos anime a nosotros también a defender con valentía la fe que profesamos. Cerramos hoy la 6ª semana de Pascua y empezamos, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, el tercer viaje apostólico de Pablo. Pablo, procedente de Éfeso, desembarca en Cesarea y se dirige a saludar a la iglesia de Jerusalén, y después bajó de nuevo a Antioquía. Pablo parte nuevamente desde Antioquía y pasa animando a los discípulos de las comunidades cristianas de Frigia y Galacia, que son fruto de la misión apostólica del primer y segundo viaje. La sede central de este tercer viaje se situará en Éfeso, lo que hoy es Turquía. Hoy se nos presentan unos nuevos personajes: Apolo, Áquila y Priscila, o Prisca. Ellos nos van a dar ejemplo y testimonio de muchas virtudes: la humildad, la prudencia, la bondad, la caridad. Apolo era un judío que se había formado en Alejandría de Egipto. Dice el texto: Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, explicaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo habla con elocuencia en la sinagoga, predicando la verdad elemental del arrepentimiento como lo había predicado el Bautista. Áquila y Priscila, por su parte, eran un matrimonio sabio y prudente, discípulos y amigos de Pablo, que, escuchando predicar a Apolo y al ver que le faltaba preparación, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Así Apolo llegó a ser un gran colaborador en la evangelización, reconocido también por Pablo, tanto que le enviaron a Grecia a predicar con cartas de recomendación, y su presencia contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes. Veamos
Qué hermoso el testimonio de Apolo. Aunque Apolo era un hombre elocuente y sabio en el conocimiento de las Escrituras, también a la vez era como el etíope, o como Cornelio el centurión romano, como Lidia o como el carcelero de Filipo, que tenían un corazón tan dócil y humilde como el de un niño. Solo a quien tiene un corazón dócil y humilde como el de un niño, le son reveladas las cosas del reino. Recordemos que Jesús ya había dicho: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Este hombre tan capacitado, tan estudiado, estuvo dispuesto a sentarse humildemente a los pies de esta pareja y con corazón de niño los escuchó y se dejó instruir, y cuando aprendió y comprendió el Evangelio, lo aceptó agradecido y abrazó la fe en Jesús plenamente. Apolo era un gran maestro, pero era un gran discípulo a la vez. Era humilde, se dejó enseñar. Aquila y Priscila también nos dan una lección de mucha humildad, prudencia y caridad. Ellos no querían humillar a Apolo por su ignorancia, ni ridiculizarlo delante de todos. No lo criticaron ni se burlaron, no lo descartaron ni lo desacreditaron. No hallamos en ellos ningún rastro de envidia y celos apostólicos, sino que quisieron enseñarle humildemente a Apolo lo que ellos sabían. Por eso, le llevaron aparte para enseñarle, lo pulieron en la fe y con mucho amor convirtieron a Apolo en un gran evangelizador. Hermanos y hermanas, aprendamos de estos grandes virtuosos de la Biblia. La humildad es la virtud que nos lleva a alcanzar la santidad. Lo vuelvo a repetir. La humildad es la virtud que nos lleva a alcanzar la santidad. Un corazón humilde nos ayudará siempre a crecer más en nuestra fe y avanzar más en nuestro camino a la santidad. Es simple. Si no crecemos interiormente, si no aprendemos cada día un poco más, no seremos transformados. Y nadie es santo si no se transforma, y nadie se transforma si no es sumiso y humilde delante de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos instruya. ¿Y qué es ser humilde? Ser humilde es ser como Jesús. El que es humilde como Jesús tiene un deseo legítimo de ayudar y servir a todo el que lo necesita. Tiene un corazón siempre abierto y dispuesto, consciente de todas las necesidades, y vive dispuesto a ofrendarse por sus hermanos. Un alma humilde siempre alienta y estimula las virtudes de sus semejantes. No desalienta ni desanima, no critica ni descarta, sino que promueve, impulsa e inspira a los demás. Quien es humilde no duda en cubrir por caridad las debilidades de sus amigos, no avergüenza ni humilla a nadie, corrige fraternalmente, disimula los defectos de los otros y corrige en privado. El que es humilde como Jesús está siempre disponible, no se cierra a nadie, es abierto a la amistad, al compañerismo, y es ante todo solidario, sobre todo con los más necesitados. Al humilde se le reconoce por respetar a los demás, es afectuoso y reconoce en los demás ante todo su valor de hijos e hijas de Dios. El corazón humilde sabe escuchar a los demás,
y los escucha con paciencia, sin juzgar. No vive siempre a la defensiva, sino que sabe aceptar las críticas. Procura no exasperarse ni irritarse. El que es humilde es misericordioso. Quien es como Jesús es capaz de perdonar y olvidar los errores de sus hermanos y amigos. El que es humilde está dispuesto a aprender de los que saben más. Y cuando es él quien sabe, enseña a los demás sin prepotencia ni soberbia. Si hubo algo que Jesús siempre reprochó y corrigió, fue precisamente la falta de humildad. Qué hermosa es la virtud de la humildad. Cuánto nos asemeja a Jesús y cuánta falta nos hace. Pidamos a Jesús que nos dé un corazón humilde como el de Apolo, Áquila y Priscila. Y si nos hace falta, pidamos hoy el don de la humildad. La invitación a pedir al Padre por intermedio de Jesús es del mismo Jesús. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Para ser verdaderos cristianos es necesario orar. Es más, para vivir como seres humanos debemos de orar. La oración es un acto de humildad. Es vivir conscientes de que dependemos totalmente de Dios. Es en la oración donde humildemente clamamos a Dios Todopoderoso y pedimos su luz, su fuerza, su favor, su intervención y su instrucción. Qué hermoso que podamos llegar a ser mendigos de Cristo y de su gracia, como tantos santos y santas, pobres de espíritu, que se acercaron con confianza a Jesús para pedir con absoluta confianza. Nuestro Padre nunca dejará de darnos lo que le pidamos, siempre y cuando eso que le pedimos sea lo que más conviene a nuestra alma. Ya sabemos que Dios nos ama y solo quiere nuestro bien. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hay 3 condiciones para que nuestra oración sea escuchada y llene nuestra alma de la alegría perfecta que nos promete hoy Jesús. En primer lugar, debe ser humilde, pues nada merecemos. Toda oración debe llevar el sincero deseo de que se haga solo la voluntad del Señor y no la nuestra. Nada de exigencias ni negociaciones. Nada de enojos, si no se me da lo que yo esperaba. Más bien un eterno, hágase Señor, de acuerdo a tu voluntad. En segundo lugar, debe ser confiada y agradecida, pues Dios es nuestro Padre y nos ama y busca siempre nuestro bien. Gracias, Padre, porque así te pareció bien. Y por último, debe ser constante y perseverante, pues Dios ve en eso que no somos interesados, sino que siempre oramos confiados y esperamos. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Al cerrar esta 6ª semana de Pascua, pidamos a Dios Padre que por su Espíritu Santo siga transformando nuestros corazones y nos conceda el don de la humildad que nos hace semejantes al Señor Jesús. San Justino Mártir, ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.